Hola amigas y amigos, bienvenidos. Urgente lo que está sucediendo en estos precisos momentos en Venezuela. Agárrense fuerte, porque hoy tenemos información de último minuto que está dejando sin palabras a muchos. En el día de hoy hemos recibido declaraciones impactantes del asesor de Donald Trump, Luis Quiñones, que revelan aspectos que han puesto en alerta a analistas políticos y militares. Estas declaraciones ponen sobre la mesa que lo que viene para Venezuela podría ser definitivo y que el futuro político del país podría estar más cerca de un punto de inflexión que nunca. De eso hablaremos hoy, pero antes de entrar en materia con estas importantes revelaciones, tenemos otra noticia urgente. Tarek William Saab ha asegurado que la oposición pretende boicotear la ley de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional. Así como lo escuchan, el fiscal general aseguró que la oposición estaría intentando frenar el debate de un texto que, según él, busca pacificar el país después de años de conflicto político y judicial. Lo que Saab dijo se da en un contexto donde esta ley de amnistía está generando división pública, con manifestaciones y reclamos de diferentes sectores sociales y políticos. Así que pónganse cómodos y quédense hasta el final para que se den cuenta de todos los detalles de estas declaraciones y de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la situación está cambiando de forma acelerada. Sin más preámbulos, comencemos. Llegar a acuerdos, pero no sabotearla, no tirotearla, es mi llamado. Y sé que la sindéresis, en medio de todo este, repito, dolor causado por los sucesos violentos del 3 de enero, debe valorarse hoy más que nunca. Así que seguiremos bajo las consultas que hayan, colocando nuestras ideas, nuestro grano de arena, tal como lo hemos hecho para que esta sea la ley de amnistía modelo en el mundo. Este contexto es muy importante porque veo ataques al anteproyecto de ley de amnistía de factores que en el pasado apoyaron todo esto que estoy mencionando y que luego participaron en acciones golpistas, intentos de asesinato con drones, acribillamiento de personas en las calles, para buscar derrocar el gobierno de tanto de Hugo Chávez como el del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, esta iniciativa que parte de una propuesta que hace la doctora Delcy Rodríguez debe ser apoyada de manera unánime. No debe ser torpedeada. Es mi llamado que hago como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Lo que acabamos de escuchar de parte de Tarek William Saab, el fiscal general designado por el régimen venezolano sobre la ley de amnistía, merece un análisis detallado no solo por su contenido, sino por lo que representa en el contexto político actual en Venezuela. Saab ha hecho un llamado a que todos lleguen a un acuerdo y que no se sabotee ni se ataque el anteproyecto de ley de amnistía, como él mismo lo planteó. Su mensaje, en el fondo, es una invitación a que haya consenso en torno a una iniciativa que, según él, puede contribuir a la pacificación del país tras los sucesos violentos que se vivieron recientemente. Pero hay que decirlo con claridad. Cuando él habla de no tirotear o sabotear la ley, lo hace desde una posición en la que la definición misma de quién es víctima o autor de delitos está fuertemente politizada. Saab insiste en que las personas que ahora están encarceladas no son detenidos políticos, sino individuos que cometieron crímenes según el aparato que él representa. Eso es clave, porque detrás de su discurso hay un esfuerzo por controlar cómo se define la justicia y cómo se resuelve el conflicto político en Venezuela. El anteproyecto en debate ha cambiado sustancialmente respecto a versiones anteriores. Ha perdido, por ejemplo, la inclusión explícita de ciertos delitos políticos en los cuales se podía dar amnistía y ha excluido beneficios como la devolución de bienes o la eliminación de sanciones e impedimentos para ejercer funciones públicas. Esas modificaciones no son menores. Representan una serie de concesiones que no necesariamente responden a una verdadera reconciliación nacional, sino a un ajuste estratégico que busca mantener bajo control a sectores que antes eran perseguidos con mayor dureza,
sin necesariamente reconocerlos como actores políticos legítimos. Saab también recurre a un argumento histórico y polarizador, recordando hechos de violencia del pasado y acusando a quienes en algún momento se opusieron al chavismo de apoyar acciones golpistas o atentados, para así desacreditar la posición de quienes critican el anteproyecto o piden una amnistía más amplia. En su discurso se perfila claramente una intención de presentar la ley como un instrumento que debe ser aprobado sin objeciones, no como una herramienta de justicia transicional que responda a demandas amplias de liberación y reparación para cientos de presos políticos. Eso hace que su llamado a no sabotear la ley suene más a una presión política que a una invitación de conciliación genuina. Por eso, mientras Saab habla de unidad y de pacificación, lo que está en juego es cómo se construyen los términos de esa pacificación y quién controla el relato sobre quién merece justicia, protección o castigo. Y eso es algo que no puede quedarse únicamente en discursos oficiales. Hasta aquí lo ocurrido con Tarek William Saab y su posición sobre la ley de amnistía en Venezuela. No se muevan de sus pantallas porque a continuación tendremos las declaraciones completas y más recientes del asesor de Donald Trump, que también vienen a encender aún más el escenario político venezolano. Como sabíamos, iba a haber una pelea por el poder. Esta gente lo que le interesa es vivir como los sultanes, como los zars de antes, como los reyes, y quieren vivir a costillas del pueblo. Así que entre ellos querían el poder, más que todo el avaricioso de Sin Cabello. Creo que de la cólera que no tiene el poder se sigue arrancando el pelo, que se está quedando pelón cada día. Y lo que está sucediendo es de que él sigue echándole la culpa a Delcy y a su hermano, que ellos son los que traicionaron a Maduro, que ellos lo entregaron para quedarse en el poder. La verdad es que él sabía, él tenía un agente pagado dentro de las operaciones en el Iwo Jima y que ahora está en la prisión y enfrenta una prisión de por lo menos 30 años por haber aceptado dinero de Sin Cabello, pero no le sirvió de nada. Y él nunca le informó al podrido de que iba a llegar las fuerzas, y él lo que salió es corriendo como la rata que es y dejó que todo el resto se hundiera. Así que es interesante la pugna que hay entre ellos por el poder, pero no se atreven porque saben que en cualquier momento nosotros tendríamos que tomar el lado del peor de los males, que en este caso es Delcy. Delcy cedió que ella iba a trabajar. Interesante las dos personalidades. Sería un buen caso de estudio psiquiátrico, porque ella sale ante el pueblo diciendo cosas, amenazando, haciéndose la muy bravucona, pero también en privado está muy dócil, muy obediente, y ella sabe que tiene las alas cortadas y que no tiene por qué estarse. Lo que ella debería de hacer es ver el beneficio del país, no el beneficio del chavismo, como ellos dicen, tratar de perpetuar una mentira. Ya se demostró que es una mentira. Lo mismo que los castrenses ya han demostrado entre ellos mismos que es una mentira. Ya dejen de estar viviendo una mentira, una ilusión que nunca existió, y dejen que la vida siga y que la gente pueda mejorar el nivel. Si eso es lo que ellos tienen miedo, de que ahora que la gente se está dando cuenta más y más, tienen miedo de que se les va a salir peor la cosa. Y también la gente tiene que entender, yo recibo muchísimos mensajes de gente que dice que ¿por qué no hemos arrestado a esto? ¿Por qué no hemos mejorado la economía? El dólar sigue subiendo. Oye, solo hemos tenido 42 días de cambio, de enero 3 para ahora. Es poco tiempo lo que hemos tenido, a pesar de que todos los problemas, todas las trabas que nos ponen, pero estamos progresando. Yo he visto los camiones llenos de comida, llenos de productos que van, la maquinaria que está llegando, están empezando, enviaron ya arquitectos, ingenieros y especialistas a ver cómo mejoran el puerto de La Guaira para que empiecen a llegar los cruceros. Ya hay cruceros que aplicaron para llegar a visitar regularmente todas las semanas a Venezuela,
para que ellos puedan. Las playas tienen que arreglarlas, limpiarles, todos los lugares que dejaron abandonados, hay que movilizarlos. Se necesita dinero. Para eso llegó el secretario de Energía de Estados Unidos para ver cómo podemos acelerar la producción de petróleo, evitando de que va a haber un desastre, ya que la maquinaria está hecha un desastre, no le dieron mantenimiento. Pero la idea, para que la gente se entere de que no estamos perdiendo tiempo, es de que se está subiendo la producción para poder hacer 5 millones de barriles diarios. 1 millón de esos se va a hacer para pagar las deudas que tenemos. Todos ellos le deben dinero, casi 12 mil millones de dólares a Philip Conoco en una demanda que tuvieron, que ganaron. Así que hay que pagarles. En un año se les paga, si se les dedica 1 millón de barriles diarios para poder pagar todas estas deudas. En 6 meses sería posible. Luego se va a tomar 1 millón de barriles para pagar todas las operaciones, mejorar, darle el mantenimiento que se hayan olvidado totalmente. Otro 1 millón de barriles para reconstruir, mejorar la infraestructura, nuevas carreteras, nuevas plantas eléctricas, todo eso que se necesita, nuevas fuentes de agua. Así que les quedaría todavía una cantidad de dinero increíble para seguir pagando salarios. Si lo hacemos 1 millón de esos 5 para poner salarios justos del país y pagarle la salud y la educación a todos los venezolanos con 1 millón de barriles diarios, como averaje, el salario sería por lo menos $150,000 al año para empezar. Encima de eso, un jubilado podría recibir entre 80 y 90 mil dólares al año, más todos los servicios de salud que pueda ser pagado por el gobierno, donde ellos no tendrían que poner un centavo de su bolsa. Y encima de eso, el que quiere estudiar, que queremos que el pueblo venezolano se eduque y que mejore y que sea especialmente en el área tecnológica para crear empleos sostenibles, entonces ellos podrían tener un estilo de vida que será la envidia de todo el resto del mundo. Y aún así les quedaría 1 millón de barriles diarios para poder tener unas reservas futuras donde el país pueda mejorar y en cualquier momento que haya un desastre tendrían suficiente para poderlo. Ves que todo se puede hacer, se puede calcular con la paciencia y si trabajamos juntos, pero obviamente ni a Delcy, ni a Maduro, ni a Padrino les conviene que haya esa tremenda prosperidad porque los bolsillos de ellos se van a quedar vacíos. Las declaraciones de Luis Quiñones son, sin duda, explosivas, no solo por el tono directo y confrontacional que utiliza, sino por el contenido de las acusaciones, las proyecciones económicas que plantea y la narrativa interna de poder que describe dentro del chavismo. Primero hay que separar 3 niveles en lo que él dijo: la supuesta pugna interna por el poder, la narrativa de traiciones alrededor de la caída de Maduro y finalmente el ambicioso plan económico basado en una producción petrolera de 5 millones de barriles diarios. En cuanto a la lucha interna, Quiñones describe un escenario de fractura profunda entre figuras del chavismo, habla de traiciones, de acusaciones cruzadas y de una disputa por el control del poder. Esa tesis no es nueva en la política venezolana. A lo largo de los años han existido rumores de tensiones internas entre distintos grupos, el ala política, el ala militar y los sectores económicos vinculados al poder. Lo que hace Quiñones es amplificar esa narrativa y presentarla como una guerra abierta. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia pública verificable que confirme una ruptura estructural que ponga en riesgo inmediato el control interno del poder. En sistemas altamente centralizados, las pugnas suelen existir, pero no siempre se traducen en fracturas visibles. Es importante que la audiencia entienda que una cosa es el discurso político y otra los hechos confirmados. Luego está el tema más delicado, la acusación sobre un supuesto agente infiltrado, pagos, traiciones y operaciones militares. Ese tipo de afirmaciones, si no están respaldadas por procesos judiciales claros y pruebas públicas, entran en el terreno de la narrativa política. Son declaraciones de altísimo impacto, pero requieren verificación independiente. En política internacional, especialmente cuando se habla de operaciones militares y espionaje, la información suele manejarse con mucha opacidad. Por eso, cualquier afirmación de este tipo debe analizarse con cautela.
Ahora bien, donde el discurso de Quiñones se vuelve más estructurado es en el plano económico. Él plantea un proyecto ambicioso: elevar la producción petrolera venezolana a 5 millones de barriles diarios y distribuir esos ingresos de manera estratégica para pagar deudas, reconstruir infraestructura, financiar servicios públicos y mejorar salarios. Aquí hay varios puntos técnicos que deben evaluarse con frialdad. Primero, Venezuela no produce actualmente 5 millones de barriles diarios. Llegar a esa cifra implicaría una inversión masiva, modernización tecnológica, recuperación de pozos, mantenimiento de refinerías y estabilidad jurídica para atraer capital extranjero. No es imposible en teoría, pero no es inmediato ni automático. Segundo, el esquema de distribución que plantea 1 millón para pagar deudas, otro para mantenimiento, otro para infraestructura, otro para salarios y otro para reservas, es una fórmula que suena ordenada en el papel, pero en la práctica los ingresos petroleros dependen del precio internacional del crudo, de los costos de extracción y de los compromisos financieros previos. No todo barril producido se traduce en ingreso limpio disponible. Tercero, la promesa salarial que menciona, con ingresos de $150,000 anuales por trabajador y pensiones de $80 a $90,000, parte de una proyección extremadamente optimista. Incluso países petroleros con producciones altas y economías diversificadas no alcanzan automáticamente esos niveles de ingreso promedio solo por volumen de extracción. Para que eso ocurra, se necesitaría una combinación de disciplina fiscal, transparencia absoluta, cero corrupción y una estructura productiva complementaria. Eso no significa que Venezuela no tenga potencial. El país tiene recursos naturales importantes, posición geográfica estratégica y capital humano. Pero transformar recursos en prosperidad requiere instituciones sólidas, seguridad jurídica y confianza internacional sostenida. No basta con producir más petróleo, hay que administrar correctamente lo producido. En cuanto al argumento político final de Quiñones, que ciertos actores no querrían prosperidad porque perderían poder, eso entra en el terreno del análisis ideológico. Es una interpretación política válida dentro de su narrativa, pero también simplifica una realidad mucho más compleja, donde intervienen factores económicos globales, sanciones, deuda acumulada, deterioro estructural y errores de gestión de décadas. También es importante abordar otro punto que él menciona: la impaciencia de la población. 42 días no son suficientes para transformar una economía deteriorada durante años. Los cambios estructurales requieren tiempo. La frustración ciudadana es comprensible, pero las transiciones económicas profundas no se resuelven en semanas. En síntesis, el discurso de Luis Quiñones combina 3 elementos poderosos: confrontación política interna, acusaciones graves sin verificación pública y un plan económico ambicioso basado en la expansión petrolera. Es un mensaje diseñado para proyectar inminencia de cambio y visión de futuro. Pero el análisis responsable exige distinguir entre narrativa política y viabilidad técnica. El potencial existe, pero los números deben aterrizarse en la realidad operativa del país. Las acusaciones deben respaldarse con pruebas, y los proyectos económicos deben sustentarse en planes detallados, no solo en proyecciones optimistas. Lo que sí es evidente es que el debate sobre el futuro de Venezuela está entrando en una nueva fase. Se habla de poder, de reconstrucción, de petróleo, de prosperidad y de ruptura interna. Pero más allá de los discursos, lo que determinará el rumbo del país serán los hechos concretos, las decisiones institucionales y la capacidad real de transformar promesas en resultados. La historia venezolana ha demostrado que las palabras pueden encender esperanzas o generar confrontaciones. Ahora el desafío es convertir el discurso en estabilidad, transparencia y progreso real. El tiempo, más que cualquier declaración, será el que confirme qué parte de todo esto es viable y qué parte pertenece únicamente al terreno de la retórica política.